Abramos esta presentación, cortesía del ingeniero Mateo Cuello, que nos tiene la información aquí lista para devorarnos. Tenemos un segundito que cargue. Me informan, sí pueden ver este momento esta presentación, ¿verdad? ¿Sí les es visible? Sí. Sí. Chévere. Ampliémosle un poquito más y empecemos. ¿No es cierto? Dice problemática del transporte. Vamos a ver por qué es una problemática. El desarrollo de la tecnología y la productividad en la industria de transporte vehicular genera algunas problemáticas de tipo global. No es un efecto que solamente tenga impacto en ciertas partes del mundo, sino en todo el mundo en general. ¿Cuál es esta problemática? La cantidad de vehículos que hay en el mundo. Y aquí me comentaba el Inge Mateo que decidió utilizar estas dos imágenes. De este tipo de imágenes hay cientos en el internet. Pero ¿por qué decidió utilizar estas dos? Porque en el cuadro de la derecha podemos ver una ciudad que a legua se nota una ciudad muy desarrollada, ¿no es cierto? Y en la izquierda tenemos una ciudad que a lo mejor puede pertenecer a un país en vías de desarrollo, ¿no es cierto? Un país tercermundista. Pero en las dos se ve la misma problemática. Hay mucha cantidad de vehículos, demasiado, ¿no es cierto? Y eso que hay de los vehículos que ya se están ocupando. Acuérdense de todos los que están producidos y están ahí, solo producidos, no están figurando en absolutamente nada. Esto va a implicar un consumo desmesurado de energía. Y bueno, aquí tenemos en la imagen los dispensadores de gasolina, ¿no es cierto? Hay lógicamente ese consumo de energía posterior a la venta de un vehículo, es decir, con los vehículos en su fase de funcionamiento. Pero el consumo de energía empieza y de una manera muy grande el momento de su producción, desde su producción, ¿no es cierto? Lógicamente esto va a tener un impacto ambiental y esto también es relativo a todas las fases del ciclo de vida de ese vehículo, desde que se comienza a producir hasta que el vehículo se lo da de baja y a lo mejor comienza a pasar un proceso de chatarrización, ¿no es cierto? En la producción del vehículo, las plantas también generan un impacto ambiental, también consumen combustibles fósiles, también consumen energía eléctrica que muchas veces está generada por relacionamiento de combustibles fósiles y también hay un uso muy grande de recursos, ¿no es cierto? ¿Cuántos vehículos se pueden producir en un minuto a nivel mundial? Aquí es la pregunta que le hicimos al compañero Zaire, veamos qué tan cerca estaba. Dice, por vehículos se refiere a los de tipo turismo, los cuales son definidos como vehículos de motor con al menos 4 ruedas y que comprenden no más de 8 plazas. Entonces ya, si hablamos, ojo que si ya hablamos de una furgoneta, una H1, eso ya no es vehículo, verán. Si es que hablamos de un bus, eso ya no es vehículo. Si es que hablamos de un monoplaza, ¿no es cierto? Bueno, un monoplaza podría tomarse como vehículo porque dice que no comprenda más de 8 plazas. Entonces, bueno, el monoplaza también entraría como vehículo, pero volquetas, buses, todos esos no son vehículos, no se los considera como vehículos. El total de vehículos que se producen representan el 74% del total de vehículos de motor. A ver, ¿cómo es esto? De todos estos vehículos que se producen, de los que se considera automóviles, ¿no es cierto? De los que se consideran vehículos de turismo, son el 74% de todo vehículo de motor que se produzca en el mundo. O sea, aquí entrarían las motocicletas, podríamos pensar en ferrocarril, etcétera, etcétera. De acuerdo a la Organización Internacional de Fabricantes de Automóviles, denominado OICA, a nivel mundial se producen 2 vehículos por cada segundo que transcurre. Por cada segundo que transcurre, 2 vehículos, ¿no es cierto? En un minuto tenemos 60 segundos, multiplicado por 2, ¿cuánto ha sido por minuto? ¿Cuánto ha sido? 120. 120, Daniel, ¿no es cierto? Zairi dijo 100.
Zaire ha estado muy cerca de una respuesta en realidad muy correcta. ¿Les parece siquiera un valor racional 120 vehículos por minuto? Es alarmante, ¿no es cierto? Nos tiene que ir despertando un poco ese tipo de información. Bueno, Profe, disculpe que le interrumpa ahí, pero por también supuesto, Edison. habría que tomar en cuenta los que ya se van a la chatarra también, pues, ¿no? Pero debe ser, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Igual de lo que se produce o la mitad de lo que se produce? En base a lo que ¿Tiene usted algún puede punto de ver vista en sus alguna cosa? alrededores, Edison, ¿qué opina usted? ¿Qué edad tiene Edison? Mm, yo tengo 24 años. 24. ¿Dónde vive Edison o dónde solía vivir? Trate de comentarme datos de a lo Mm, mejor desde lo que usted ya tiene un buen registro de memoria. yo toda mi vida, bueno, desde los 5 años he vivido acá por Pacha. Ya, perfecto. Eh, eh, Es, Ujú. es un dato bastante interesante porque esto nos va a permitir establecer algunas cosas. Usted es un, me imagino, un usuario de la autopista, Edison. No, No utiliza la autopista para ir a Pacha. vengo por acá por la del seguro, Ya, vía Moneva Guanchi. muy bien. Ujú. Edison, ¿qué tan congestionada era esa vía hace cuando usted tenía 7, 8 años? A lo mejor ya tenga recuerdos vívidos de esa época. No era mucho. ¿Y Más en las cómo? mañanas, cuando se bajaba a la escuela, era la fila ahí por el redondel de acá abajo. Pero sí era bastante los carros y se mantiene hasta ahora. Y siempre se ve. ¿Usted cree que se mantiene o cree que se ha superado? Según lo que yo he visto, se ha mantenido así. Desde los 7 años que me dijo que tengo ahí uso de razón, cómo era la vía ahí, está ahí hasta que se afloje un poco el tráfico ahí abajo. Siempre hubo esa fila de carros así larga. Ya, pero le voy a dar un dato que no es técnico, es un dato, le voy a comentar como panas este dato. Tengo mi abuela que vive en Chavibamba prácticamente desde que yo tengo 5 años. Yo soy mayor a usted con poquito nomás, no soy tan viejo. Eh, pero desde los 5 años mi abuela vive en Chavibamba. Ella prácticamente se pasa a vivir a Chavibamba con el nacimiento de la autopista, ¿no es cierto? Una de las primeras usuarias de la autopista. Y usted sabe cómo es la gente adulta a veces que tiene esas costumbres o hacen cosas que para nosotros resultan como que, ¿para qué también hará eso? ¿Cuál será el fin? Mi abuela contaba cuántos carros venían en contravía cuando ella se iba de Cuenca a Chavibamba o cuando venía de Chavibamba a Cuenca. Y nos contaba anonadada que ha contado 50 carros viniendo desde Chayabamba a Cuenca, pero nos contaba así como que, Dios mío santo, imagínense 50 carros. Adivinen qué número dejó de contar. Un día vino y nos contó, y esto no es reciente, ojo, esto es de hace tiempos, es una anécdota que siempre cuento desde que estaba en la universidad yo como estudiante. Un día contó 300 y dejó de contar. O sea, dijo, ya, hoy día conté 300 carros en la autopista, ya, ya no puedo seguir contando. O sea, ya me voy a chocar si sigo atenta a cuántos carros vienen en contravía y les voy contando. Entonces, yo ni siquiera terminé la universidad y pasamos de tener 50 carros de contravía a 300 carros de contravía. Verá, mi abuela es jubilada desde que tengo uso de razón. No es que ella bajaba en horas escolares o en hora pico o en una hora valle, indistintamente, ¿no es cierto? Incluso yo creo que a propósito ella trataba de venir en horas en donde el tráfico era menor. Yo creo que este rato en el redondel del IES, en una hora pico, en cuestión de minutos, se deben formar un total de 300 carros en todas las intersecciones, ¿no es cierto? Los que vienen de la 24 de mayo, los que están en la autopista y los que bajan de la vía Raguanche. Entonces, si usted, Edison, no ha notado el incremento, a lo mejor es porque es muy hábil o a lo mejor inconscientemente han generado una costumbre de afrontar el obstáculo del redondel del IES a ciertas horas, que eso es muy normal, eso lo hacemos todos inconscientemente.
si todos nos vamos dando cuenta que a una hora es imposible transitar por ciertos lugares, no nos vamos por ahí. O sea, sencillamente no lo hacemos, a no ser que sea, pero recontra necesario, ¿no es cierto? Acuérdense de las épocas presenciales en la universidad. Tenían clase a las 6. ¿A qué horas había que salir de las casas? A las 5 nos dicen por ahí, Liz. Yo vivo en la 10 de agosto y Loja, desde que soy estudiante universitario. Yo salía 5:25, pero para llegar así, holgadito, así, relajado, llegar, conseguir puesto en el parqueadero, subir silbando a clases. Me pasaba de las 5:25, pónganle 10 minutos, y llegaba, pero entraba a la puerta del aula, pero así cuando ya decían, señor Cuello, ¡pah! Pateando la puerta, aquí estoy, presente. 10 minutos de diferencia. No hay 5 o no hay más de 5 kilómetros entre mi casa y la universidad. Y yo ya me gradué hace más de 10 años. Entonces, el aumento es recontra notorio, Edison. Yo pienso que si se pone un poquito más fino, y para eso mismo sirve esta clase, para empezar a darnos cuenta de estas cosas, porque ¿quién se ha cuestionado hasta el día de hoy cuántos vehículos hay? ¿Quién ha dicho, chuta, ya hay demasiados, ya algo se debería hacer para que pare? Muy, muy seguramente nadie, ¿no es cierto? Y esto, Edison, lo que nos dice, nos ayuda muchísimo, porque nos hace dar cuenta de que es así. Yo hasta antes de dar esta clase no tenía mayor idea, ¿no es cierto? Ahora que he empezado esta clase y previamente en la maestría, cuando también manejábamos ciertos criterios de movilidad, ya íbamos metiéndole el dedo a la llaga, como se dice vulgarmente. Es una problemática, o sea, definitivamente es un problema palpable, visible, y ya, retomando, porque no vale tampoco irnos del hilo conductor, es insignificante la cantidad de carros que se dan de baja Edison versus los que se producen. Cuando se instauró Cuenca Aire, ¿no es cierto? Fue una revolución que un pocotón de carros salieron de circulación porque ya no se les podía poner en base a lo que las condiciones técnicas de la revisión técnica vehicular ameritaban, ¿no es cierto? Y ojo que esas condiciones se han ido haciendo más rigurosas año a año. Pero usted aún así no deja de ver el carro destartalado que le hacen lo que sea, pero aprueba la revisión. Y ellos tampoco pueden ser, eh, no sé, la figura de jueces que dicen este sí, este no. Bueno, eso debatiremos en algún momento. Pero no es que si ellos ya ven un carro viejito y les da la gana, le sacan de circulación. No. Lo peor es que hay caminos, hay maneras. Hace años se escuchaba de un plan Renova, le han escuchado, que aplica no solo a vehículos, sino también a ciertas tecnologías, muy utilizado a veces por choferes profesionales en unidades de taxis y de buses. Pero aún así, el índice es bajísimo, el índice de carros que salen de circulación es muy bajito. Entonces, es una problemática fuerte la que estamos afrontando y la que tenemos que, como estudiantes de movilidad, futuros ingenieros automotrices y profesionales de una nación y más que nada, ciudadanos del mundo, tenerle muy en cuenta, porque no podemos ser parte del problema, ¿no es cierto? Algo tendremos que hacer. En el 2012, por primera vez en la historia, se produjo más de 60 millones de vehículos de turismo en un solo año. Vean la fotito que tenemos ahí. Eso, muchachos, es un patio de producción de alguna fábrica, ¿no es cierto? No creo que el zoom nos dé para ver qué marca es, pero fíjense eso, parece, no sé, es una foto un poco ya que deslumbra, ¿no es cierto? Que se nos va más allá de nuestra capacidad de entender eso. ¿Cómo pueden haber tantos carros producidos y no ir a la par al ritmo de ventas, a lo mejor, o al ritmo de la demanda, ¿no es cierto? Entonces, esto, a ver, retomemos por acá. Esto implica que se producían aproximadamente 165,000 vehículos cada día, ¿no es cierto? Sería interesante también ver la estadística de cuántos niños nacían en el 2012 cada día, a ver si por lo menos iban a la par, vehículos con humanos, ¿no es cierto? Bueno, después de un descenso del 9% en la producción de vehículos del 2009, recuerden, en el 2009 hubo esta gran debacle económica
donde se escuchaba, no sé si recuerdan que en los Estados Unidos la gente perdía casas, perdía carros, usted se iba de aquí, clase media, ya nomás tenía plata para comprarse una casa en Miami. Era un fuerte impacto económico, que nosotros no lo sufrimos tanto. A lo mejor ustedes hacen memoria y dicen, no, yo a lo mejor como liberal económica me acuerdo el feriado bancario, pero es que esta crisis mundial fuertísima más bien le dio duro a los países de economías fuertes, ¿no es cierto? Nosotros, como siempre hemos estado en la lona, no sentimos mucho eso, ¿no es cierto? Ahí, solo ahí, debido a la crisis financiera, hubo un déficit, un descenso del 9% en la producción, ¿no es cierto? Ni siquiera es que fue un valor así para asustarnos, apenas el 9% bajó. Pero en el 2010, que ya las cosas se estabilizaron, se generó un incremento del 22%. O sea, más del doble de lo que se dejó de producir en el 2009, ¿no es cierto? En promedio, se tiene una tasa del 3% de crecimiento de la producción de vehículos en los últimos años. O sea, cada año aumenta en 3% la cantidad de vehículos que se producen. Démosle un vistazo a esta gráfica. Aquí, en la parte de la izquierda, en este eje izquierdo, tenemos la cantidad de vehículos en millones. En la parte de la derecha, tenemos los porcentajes de, de incremento de la producción de vehículos, pero esto para el año 2010, ¿no es cierto? Bueno, le toma como un parámetro el año 2010, que es este año en donde se retoma la producción, donde se tiene nuevamente crecimientos. Y en la parte de abajo son los años, ¿no es cierto? Tomando en referencia desde el 2005 hasta el 2013, ¿no es cierto? Les voy a explicar un poquito estos valores, ¿no es cierto? Entonces, para el 2013 teníamos una producción al año de 43.7 millones de vehículos. ¿Qué son esas franjas? Vamos desde abajo hacia arriba. La franja de abajo es la Unión Europea, ¿no es cierto? Noten cómo la Unión Europea, más o menos bordeando el 2005, tienen una producción cercana a los 10 millones de vehículos, ¿no es cierto? Y para el 2013, casi que se han mantenido y hasta han reducido esa producción. Entonces podríamos hablar de que en la Unión Europea se han empezado a dar cuenta de esa problemática, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con Japón y Corea del Sur? Igual, más o menos tienen en el 2005, veamos, estamos por abajito de 10 y estamos un poquito menos de la mitad, entre 15 y 20. Entonces hablamos de que producían cercano a los 7.5 millones de vehículos y cuando ya nos acercamos al 2013, medio que se regula eso bastante, ¿no es cierto? Entonces también hay una considerable, no digamos, a ver, no es una considerable reducción, pero hay una reducción, ¿no es cierto? Un poco de esa tendencia obedecen otros países europeos, Rusia, Turquía y otros europeos, ¿no es cierto? Entiéndase, países europeos que no están muy de la mano con las buenas economías de los países predominantes de la Unión Europea, ¿no es cierto? Listo. ¿Qué sucede con Asia? Pues, lógicamente, a excepción de Japón y Corea del Sur, sino Asia, Oceanía y Medio y Middle East. Esto es Medio Este, ¿no es cierto? Los países de esta región. Aquí, sobre todo, hay un país importantísimo. ¿Alguna idea de qué país figura en esta franja amarilla? China. China, muy bien, Kelvin. Ahí está incluido China, ¿no es cierto? Noten cómo ellos empiezan. Estamos por arriba del 17.5 en la escala de la izquierda, ¿no es cierto? Y por abajo del 25. Entonces, digamos que redondeémosle ya, seamos benevolentes, 5 millones de vehículos. Y vean para finales del 2013. Ese sí es un incremento brutal en la producción, ¿no es cierto? ¿Qué pasa
con esta franja denominada NAFTA. NAFTA se le denomina al Tratado de Libre Comercio de Canadá, Estados Unidos y México. ¿Cómo está la producción ahí? También en aumento, ¿no es cierto? Si bien estas tienen ahí se ve claramente ese déficit en producción para el año 2009, porque son estas economías que en realidad más sufrieron ese impacto. Noten cómo después se reponen y se superan, ¿no es cierto? Y bueno, ahí tenemos una franja en un color más clarito que es América Central y América del Sur, que en realidad no es una producción muy grande de vehículos, pero que de todas maneras aumentó después de la crisis, ¿no es cierto? Para lo que se producía en el 2005, para lo que se produce en el 2013 es un gran aumento. Y África también sufre un aumento, pero en cambio África es tan poquito lo que tiene en producción automotriz que prácticamente es una línea, ¿no es cierto? Se le ve como una línea, no se le ve como una franja. Entonces aquí también vemos en evidencia gráfica el aumento de la producción de vehículos, ¿no es cierto? Que en realidad es mucho, ¿no es cierto? Aquí les da incluso los porcentajes en cuánto se aumenta y en cuánto se reduce la producción, ¿no es cierto? Bueno, acá también tenemos una gráfica, un parámetro de las ventas de los vehículos desde el año 2005 hasta el 2017, ¿no es cierto? Aquí tenemos los puntos de las ventas en millones, ¿no es cierto? Entonces, a ver, si regresamos para acá, para el año, veamos, en el 2013, decíamos, se produjeron 43.7 millones de vehículos, ¿no es cierto? Y ojo que las ventas son, inclusive me parece más, aunque bueno, aquí tenemos que también asociarle con ventas de todo tipo de automotores, que me parece es esta gráfica. Aquí tenemos 63 millones. O sea, existe también una sobredemanda de venta de vehículos, ¿no es cierto? Y esto ya se ve traducido en los problemas que en día a día todos afrontamos en las calles, ¿no es cierto? Ahí es nuestro mejor elemento para determinar que existe esta problemática. Entre 2009 y 2010 se alcanzó la cifra de 1.000 millones de vehículos recorriendo las carreteras a nivel mundial. Noten esta gráfica de aquí. Esto casi seguro es una autopista de Brasil, si no estoy mal. Entonces, bueno, muchachos, aquí están los coches producidos en el mundo año a año. Noten las grandes diferencias entre 1999, ¿no es cierto? 39.759.847. Vamos al año 2009, donde hubo ese déficit, 47.772.598. Pero ojo, antes de eso, en el 2007 ya se lograron producir 53 millones, ¿no es cierto? Perfecto, ahí la crisis. Vean el siguiente año. Apenas un año después de la gran crisis económica que tuvo el mundo, otra vez le rompimos ese récord, pero de manera categórica, 58 millones. Año siguiente, casi 60 millones, ¿no es cierto? Entonces, es una producción descomunal. A ver, continuemos. Entonces, esa es la problemática que tenemos con la producción de vehículos. Hasta aquí, para redondear la clase, ¿qué opiniones les deja este asunto de la producción de vehículos? ¿Qué creen que se vaya a generar con esto en algún punto? Habíamos visto previamente los documentales de cuánta energía se consume por la automoción, cómo es la demanda de combustibles fósiles y todo lo demás por estos vehículos. Yo creo que hagámosle la pregunta medio directa a Juan. Juan Calvache, ¿nos mantenemos, mejoramos o hacemos algo para reducir esa producción de vehículos? Bueno, esto para reducir difícil está porque hay una alta demanda. ¿Y quiénes demandan esos vehículos, Juan? Todo mundo. Todo el Porque, mundo.
Sí, porque quiera uno a veces, más que un lujo, a veces ya se ha vuelto necesario ahora, para, ya sea para movernos a cualquier lado, a veces el trabajo, lo que sea, y a veces sí se hace necesario. Lógico, a ver, eso no vamos a quitar, aquí no vamos a decir mentiras. ¿El vehículo es necesario? Sí es necesario. Bajo ciertos parámetros es muy necesario, en Exacto. ciertas actividades más aún. Pero también Sí. hay ciertos aspectos que muchas de las veces se nos pasan por alto, que sí inciden en esa producción y que no son para nada necesarios, que obedecen a otro tipo de criterios. ¿Por qué cree usted, Juan, que año a año un buen porcentaje de personas se compran el iPhone nuevo que sale? Y a Bueno, veces, y a la veces, mayoría, a ver, bueno, díganos, la Juan. mayoría creo que se compra por su lujito, o sea, para uno cada año, cada 2 años que sale un iPhone. ¿Y qué Porque cambia ya del ven un nuevo iPhone? modelo, quieren tener el modelo nuevo, quieren tener el modelo nuevo. Exactamente. Entonces, no es que sea necesario. Ustedes que están más en el día a día, ¿quién me puede decir tres diferencias, pero descomunales entre el iPhone, porque yo estoy desactualizado un poquito en eso, entre el iPhone versión 2010 y el iPhone versión, perdón, 2020 y el iPhone versión 2019? ¿Qué diferencias radicales hay? Que ustedes digan, este no tiene este otro. Lo único, lo que he visto es la cámara. La cámara, ¿no es cierto? La cámara, porque ya hice procesador, la mayoría es casi lo mismo. Tienen las mismas cosas, capacidad la misma, tal vez un poco de nitidez en la cámara, y no ¿Ya? más. Porque he probado, o sea, he visto algunos, el 12 de ahora comparado con el X, con el 11, y el tamaño y la calidad de la cámara, tal vez, pero casi no es mucho. Ya. Hay un documento, Juan, es